La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Bienvenidos a Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por el nombre bendito de Jesucristo nuestro Salvador, y rogamos, Señor, por Cristo Jesús, que tú nos ayudes, Señor. Ahora, Padre, te pido, Dios, que bendigas este momento en el que, Dios mío, se ha de exponer tu palabra, y ruego, Dios, que nos ayudes a tener un oído atento y un corazón dispuesto, y que tomes mi vida en tus manos para que yo pueda hablar tu palabra confiadamente. Bendito Dios, creo que tú lo haces. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, quiero comenzar diciéndoles a ustedes que otra de las personas a las que debemos honrar, según nuestro tema de este mes que estamos llevando a cabo, el cual se titula 4 personas a las que debemos honrar. 4 personas. La primera persona, como nosotros vimos en la primera ocasión, es a Dios. La segunda persona a la que nosotros debemos honrar es a nuestros padres. Pero en esta ocasión, la tercera persona a la que nosotros debemos honrar es a nuestro cónyuge. A nuestro cónyuge, sí, hermano, como se oye, a nuestro cónyuge con la cual o con el cual hemos contraído matrimonio. Este, hermanos, es un mandato bíblico que resalta la dignidad y el valor sagrado de la unión conyugal. En esencia, hermanos, significa que el matrimonio debe ser tenido en alta estima y con mucho respeto por toda la sociedad. No se trata solamente de que deba honrarlo el que está casado. Esto vamos a verlo más adelante. No solo el que es casado. De pronto alguien puede decir, bueno, lo bueno es que yo no me he casado, así que como yo no estoy casado o no estoy casada, yo no tengo necesidad de honrar el matrimonio. Bueno, la honra del matrimonio le pertenece a todos. Honrar al cónyuge, hermanos, implica que el matrimonio es algo noble, hermano, digno de estima, y es precioso el matrimonio. Ahora, hermano, no solo los casados deben honrarlo, también los solteros y la sociedad en general deben respetar la institución matrimonial como algo sagrado y fundamental para la comunidad. Porque, hermano mío, cuando nosotros hace 8 días incluso veíamos, cuando, por ejemplo, la juventud o la generación joven se pone en conflicto con la generación más adulta, es decir, con los padres, entonces los cimientos de la sociedad se desmoronan. Se desequilibra entonces la sociedad, porque los jóvenes, la sociedad joven entra en conflicto con los viejos. No debe ser así. Deben honrar a los padres, pero ahora cuando estamos viendo del matrimonio, todos deben honrar la institución matrimonial como algo sagrado y fundamental para la comunidad. Porque cuando se empieza a deshonrar a los cónyuges o se empieza a deshonrar el matrimonio, entonces los pilares de la comunidad, de la sociedad, se desmoronan y se viene abajo todo. Honrar al cónyuge, hermanos, se considera honroso porque fue establecido por Dios. ¿Por quién fue establecido el matrimonio, hermanos? Así que honrar el matrimonio o honrar al cónyuge se considera honroso porque fue establecido por Dios para que el ser humano experimente compañía y, ojo, hermano, para que refleje la imagen de Dios en su vida. Cada matrimonio debe reflejar la imagen de Dios en esa vida matrimonial que lleva. Por eso leímos nosotros, honroso es en todos el matrimonio. ¿En quiénes es honroso el matrimonio? En todos. No se trata solo de los casados, como ya les dije a ustedes.
El matrimonio es honroso en todos, casados y no casados. El matrimonio sigue siendo honroso. Por eso entonces dice, honroso es en todos. La versión internacional reciente dice precisamente que cada uno debe honrar su matrimonio y debe respetar a su cónyuge. Y debe mantener su matrimonio sin mancilla, sin mancha. Y luego entonces por eso dice, honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Mas a los fornicarios y a los adúlteros hay una sentencia, los juzgará Dios. Entonces tenemos nosotros que el matrimonio, hermanos, o el cónyuge es importante para nosotros. El cónyuge es tan importante que en este caso el matrimonio que hemos contraído es honroso y honroso para todos. Esto nos demuestra el valor del matrimonio. El matrimonio tiene un valor especial delante de Dios. Veamos, hermano, lo que dice Proverbios en el capítulo número 18, versículo número 22. Proverbios en el capítulo número 28, versículo número 22, que nos dice de la siguiente manera. La palabra del Señor en Proverbios 18, 22 nos dice así. Fíjense cómo dice: el que halló esposa, ¿qué dice? Halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Fíjense de manera muy clara cómo el Señor en este proverbio nos indica precisamente que el que encuentra esposa, el que haya esposa, el que contrae matrimonio, el que encuentra un cónyuge, este alcanzó la bendición de Jehová. Un buen cónyuge, una buena cónyuge trae la bendición de Dios a nuestra vida. Dios nos bendice a través de ella o a través de él. La palabra honroso, hermanos, viene del griego timios, y timios significa algo de gran valor. Así que el matrimonio es algo de gran valor, el matrimonio. El matrimonio es precioso o de alta estima, según significa timios. Como en este caso hace una comparación, como el oro o como las piedras preciosas. Si alguno de ustedes tuviese algo de oro, una figura de oro, seguro que no la maltrataría, seguro que no la pondría ahí como una piedra que detiene la puerta en el tiempo de aire. No, sin duda, hermanos míos, que aquella manzana de oro, como dice el libro de los Proverbios, la pondría en un lugar muy especial, porque es de oro, es algo muy valioso. Es algo muy bueno, como el oro o las piedras preciosas. Así como se cuida eso, dice que el matrimonio también es de gran valor y de grande estima, y es tan precioso comparado con el oro y con las piedras preciosas. Ahora, el asunto que ahora yo podría preguntar es: ¿cuántos de ustedes tienen oro en su casa? A ver, levante la mano el que tiene oro en su casa. Bueno, no levante su mano, pues entonces mueva el pie izquierdo. Nadie tiene, al menos yo no estoy viendo que alguien diga yo tengo, no lo tenemos. Pero hermano mío, su matrimonio, dice, equivale como a una gran pieza de oro. Entonces, hermano mío, si usted tiene su matrimonio, mi querido hermano, usted no necesita oro en la casa, ya su oro es su esposa. Por eso es que de pronto hay varios matrimonios que bien dicen a esa palabra a su cónyuge, como dicen, mi tesoro. No le dicen así, algunos así le dicen, es mi tesoro. Por supuesto, no están lejos de la verdad cuando dice aquí la palabra de Dios: el que halló esposa halló el bien. El que halló esposa es como haberse encontrado una mina de oro. El que halló esposa es como haberse encontrado el tesoro más grande de su vida. Entonces, hermano mío, el que halló esposa halló el gran tesoro. Ella es su tesoro.
Usted no necesita tener una pieza de oro en su casa para poder sentirse rico. Ya es usted rico con su esposa al lado. Gloria al Señor. Pero también la esposa, en este caso la esposa, no necesita ella querer alguna pieza de oro. Es que ¿cómo me gustaría, podría decir la hermana, la esposa, cómo me gustaría a mí tener algo de oro en la casa? No necesitas algo de oro. Tú tienes un tesoro al lado tuyo, tu esposo. Él es tu tesoro. Valóralo, cuídalo, hónralo y respétalo, porque ese es tu tesoro. Así que entonces, hermanos míos, el que halló esposa halló el bien, dice la Biblia. Dios mismo estableció este matrimonio como algo tan hermoso y el tesoro más preciado de nosotros. Desde el Edén, hermano, desde el huerto del Edén, en Génesis capítulo 2, versículo número 18, la Biblia está diciendo que Dios declaró una palabra muy importante que dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Cuando el hombre está solo, no es grato, no es agradable y no es bueno. El esposo siempre necesita una compañía. El esposo necesita la esposa. De pronto entonces se decía, ¿verdad? En aquella ocasión, hace años atrás, recuerdo ese eslogan que pusieron las mujeres: un día sin ellas, un día sin las mujeres. Y yo decía, bueno, no sé en qué cabeza cabe eso. En primera, no podríamos nosotros vivir un día sin las mujeres, no se podría. Yo recuerdo que armé una predicación y les prediqué sobre eso, un día sin las mujeres. ¿Qué haríamos nosotros un día sin una mujer? Y entonces, hermanos, tenemos nosotros que no es bueno que el hombre esté solo. La esposa es su gran tesoro, y cuando ese tesoro no está, entonces esta vida no es agradable, no es buena. Hermano mío, no solamente fue algo establecido por Dios, sino que es un símbolo espiritual. Ya que, hermano mío, si nosotros vamos, por ejemplo, a Efesios, que bueno, no es como una cita que de prueba, pero sí podemos nosotros aquí considerar lo que enfatiza precisamente el matrimonio en las cosas del Señor. En Efesios, en el capítulo 5, fíjense cómo dice, en Efesios capítulo número 5, del versículo número 25, encontramos que el matrimonio es un símbolo de algo espiritual. Fíjense ustedes, hermanos, porque al honrar nuestro matrimonio, al honrar a nuestro cónyuge, estamos honrando el evangelio de Cristo Jesús. Vean ustedes, yo les leo esta parte. Fíjense cómo dice la palabra de nuestro Dios. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahí está el símbolo. Maridos, hay que amar a nuestra mujer. ¿Cómo hay que amarla? De la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Y la amó de tal forma que termina diciendo el versículo: y se entregó a sí mismo por ella. Gloria al Señor. Así que el esposo debe amar a la esposa de la misma manera como Cristo amó a la iglesia. La amó tanto y la amó de tal manera que hasta fue capaz de dar su vida por ella. Ahora, luego también dice: para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí. Escuche bien lo que dice: una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios, hermanos, ama a la iglesia y la ama tanto que dice, es capaz de verla y presentársela a Dios sin mancha, sin arruga, sin defecto. Ahora la pregunta es, nosotros somos la iglesia y se dice aquí que la iglesia es santa, que es pura, que no tiene mancha, pero la iglesia somos nosotros. Ahora la pregunta entonces sería, ¿cuántos de ustedes consideran que no hay ni siquiera una partícula de mancha en alguno de nosotros?
¿Cuántos de ustedes consideran que no hay ni siquiera algo que, hermano, dice aquí presentársela gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante? Bueno, la verdad, hermanos, es que puede haber hermanos muy limpios, muy santos, muy puros, pero puede haber otros no tanto. Pero el Señor, hermanos, a toda la iglesia la ve santa, limpia, pura, consagrada, radiante, hermosa la ve el Señor. Oiga, y entonces, ¿por qué es capaz el Señor de ver a su iglesia sin mancha? Cuando en realidad, de pronto, si nosotros somos reales y vemos con lupa, ¿podríamos encontrar a más de alguna mancha? ¿Por qué Dios nos ve sin mancha, sin arruga, nos ve radiantes y hermosos? Hermano mío, y la respuesta simplemente la encontramos ahí en el versículo número, el versículo 25, donde dimos lectura. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué el Señor ve a la iglesia tan limpia? Simplemente porque la ama. Oiga, entonces podríamos preguntar, ¿nosotros debemos amar a nuestra esposa de la manera que Cristo amó a la iglesia, y Cristo ama a la iglesia de manera que es capaz de verla limpia, radiante, pura, gloriosa, sin mancha, sin cosa semejante, porque la ama? Ahora la pregunta es, ¿cómo ve usted a su esposa? Y también podríamos preguntar, ¿cómo ve usted a su esposo? ¿Es perfecto? ¿Es perfecta? ¿No tiene mancha? ¿No hay arruga en ella? ¿No hay algún pequeño defecto en ella, aunque sea muy pequeño? Y alguien puede decir, sí, yo he encontrado un defecto, o dos, o tres, o ella tiene, o él tiene un gran defecto. Es muy bueno, pero tiene un gran defecto, este defecto. Pues hermano mío, ¿cómo es capaz el hombre y la mujer de honrar a su cónyuge? Cuando lo ama, cuando la ama. Entonces, hermano, tenemos nosotros que el matrimonio es un símbolo de algo espiritual. Dice entonces aquí, si seguimos leyendo el versículo 28, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, eso es honrarla, y serán dos una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Ahí está declarado. Habla del matrimonio, habla del cónyuge, habla de la mujer y habla del varón, y habla de esa relación que deben tener, y termina diciendo San Pablo, esto lo digo en relación de Cristo y la iglesia. El matrimonio es un símbolo espiritual. Por eso es importante que nosotros honremos a nuestro cónyuge. Y luego también, hermano, hay un llamado universal, hermanos. Un llamado universal. Porque el texto dice, en todos. Honroso es en todos el matrimonio. No solo es tarea de los casados, sino también los solteros deben honrar el matrimonio al respecto y esperar el tiempo de Dios. Los matrimonios honran el matrimonio, los solteros honran el matrimonio cuando ellos son capaces de esperar y llegar puros, limpios y dignos hasta el altar en la presencia de Dios. Cuando ellos se guardan así, están honrando el matrimonio también. Ahora, entonces, la santidad, hermano, en la intimidad, porque dice el hecho sin mancilla. Honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla.
Bueno, pues vayamos a ver lo que dice Proverbios capítulo número 5 con la ayuda del Señor. Proverbios en el capítulo número 5, versículo número 18 y 19, que nos dice de la siguiente manera: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu mocedad, como sierva amada y graciosa corza, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor. A ver, lean conmigo fuerte esta parte: y en su amor recréate siempre. Así que, hermano mío, tenemos nosotros, el hecho debe ser sin mancilla, la santidad de la intimidad en el matrimonio. Dios no creó el sexo como algo sucio, como hoy en día se puede considerar, sino como una bendición exclusiva para el matrimonio. Un asunto de pureza y placer dentro del matrimonio. La intimidad es santa y es bendecida por Dios, hermanos. Ahora, tenemos nosotros, hermanos, a mancillar el hecho. ¿Cuándo es que se amancilla el hecho? Cuando se introduce toda clase de cosas impuras dentro de la casa, dentro de la familia, junto al matrimonio, cuando se inmiscuyen terceros, cuando se le falta el respeto y se deshonra al cónyuge, entonces estamos honrando a lo que Dios, estamos deshonrando a lo que Dios santificó. Así que, hermano mío, uno debe cuidar el matrimonio que Dios nos ha dado. Uno debe honrarlo, debe honrar al cónyuge. Y finalmente, debo decirles a ustedes que hay una advertencia de justicia, porque dice la Biblia: Dios juzgará al que no respeta a su cónyuge. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 16, versículo número 18. 1 Corintios 16, 18. Dice así, 1 Corintios capítulo número 16, versículo número 18, dice así. Gloria a Dios. Perdón, 1 Corintios 6, les dije 16, es 1 Corintios 6, 18. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, si ustedes tienen, dice: huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que, hermano mío, tenemos nosotros, hermanos, que la fornicación aquí no solamente se refiere al acto sexual antes del matrimonio, sino que aún dentro del matrimonio, la falta de respeto a nuestro cónyuge. Dios lo ha de juzgar. Pues más abajo, los versículos que continúan, sigue hablando el apóstol Pablo diciendo: ¿o acaso ignoran que nuestro templo es templo del Espíritu Santo, que el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? No podemos nosotros de alguna manera adulterar con nuestro cuerpo. El versículo termina con una nota de sobriedad. Dios protege la santidad del matrimonio porque Él ama a la familia. Y yo les dije a ustedes, es tan buena la familia que Dios mismo buscó una familia para su propio hijo cuando vino a este mundo. La fornicación y el adulterio, hermanos, la Biblia es clara en distinguir estos pecados. La fornicación ocurre fuera del matrimonio, el adulterio rompe el pacto matrimonial. Y viene entonces un juicio divino. Aunque el mundo sea tolerante con la infidelidad, Dios no lo es. Hermano mío, el pecado sexual afecta directamente el cuerpo y también afecta el espíritu, hermanos. Así que yo quiero terminar diciéndoles a ustedes: honrar el matrimonio es un acto de obediencia, de amor divino, para los solteros, para los casados, para todos, hermanos, para todos. Y tenemos entonces, hermanos, Dios llama a todos los cristianos a honrar y respetar el matrimonio como unión divinamente establecida para el hombre y para la mujer, en la que se salvaguardan en todo momento de la pureza moral y de la fidelidad absoluta también. En un mundo donde las relaciones se han vuelto desechables,
Y el compromiso parece una carga, hermanos. La palabra de Dios nos llama a luchar contra la corriente. El matrimonio, hermanos, no es un contrato civil inventado por los hombres. Es un pacto diseñado por nuestro Dios. Y hoy veremos por qué Dios nos pide honrarlo. Porque, hermano mío, si no lo honramos, hay consecuencias para nosotros. El matrimonio se deshonra cuando se profana el lecho conyugal, o en otras palabras, cuando el marido y la mujer no se mantienen sexualmente puros, incontaminados y apartados exclusivamente el uno para el otro. Históricamente, hermanos, el matrimonio también ha sido deshonrado por algunas personas que de pronto han cambiado el sentido del matrimonio. Un peligro reciente, hermano, parece hermanos, deshonrar el matrimonio y la honra del matrimonio, porque en el intento de cambiar el orden que Dios ha establecido, la institución por parte de la sociedad, ahora los tribunales de todo el mundo están legalizando uniones que ya no reflejan la imagen de Dios ni su propósito en el matrimonio. A medida que las mentes de las personas se alejan del gobierno de Dios, se vuelven también hostiles a Dios y dejan de someterse a la ley de Dios, como dice Romanos en el capítulo 8, en el versículo número 7. Hoy en día, hermanos, los matrimonios entre personas del mismo sexo son legalmente aprobadas, pero por Dios no. En lugar de mantener el matrimonio honorable entre todos, la humanidad se ha corrompido aún más respecto al diseño original de nuestro Dios. Y ahora sí termino entonces diciéndoles, hermanos, que el matrimonio es deshonrado por un divorcio. Sea justificado o no, se deshonra el matrimonio. El matrimonio es deshonrado al vivir juntos, pero fuera de un contrato matrimonial. El matrimonio es deshonrado por el adulterio. El matrimonio es deshonrado por la negligencia. El matrimonio es deshonrado cuando se cambia el orden que Dios ha establecido. El matrimonio se deshonra por muchas cosas y en muchas maneras, pero Dios nos ha llamado para que usted y yo honremos nuestro matrimonio, cuidemos nuestro matrimonio y honremos a nuestro cónyuge. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios bendiga su matrimonio? Que Dios guarde su matrimonio. Hermano, el matrimonio es tan bueno que con razón el enemigo ataca tanto el matrimonio, la vida matrimonial. Hermano, por eso yo le invito que venga usted a los pies de Cristo, que se acerque al Señor y que juntos oremos a Dios y le pidamos al Señor: Señor, guarda nuestro matrimonio, cuida de nuestro matrimonio, cuida nuestra vida matrimonial. Yo le invito que se sirva a estar de pie. Usted que desea que Dios bendiga su matrimonio, venga a los pies de Cristo. Traiga su matrimonio, traiga su petición delante de Dios y pídale a Dios: Señor, guarda mi matrimonio, bendice mi matrimonio, cuida de él. Puede ser que haya usted cometido errores en el matrimonio. Eso no importa. Lo que importa es que usted venga a los pies de Cristo y que su matrimonio sea honrado por usted y por Dios también. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios su bendición para su matrimonio. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, hoy nos acercamos ante ti, Señor. Mira, Dios, estos matrimonios que han venido aquí al frente. Mira, Dios de los cielos, estos matrimonios que se acercan a ti, Padre mío, con la esperanza, Señor, y con el deseo que tú les bendigas su matrimonio. Por favor, yo te ruego que bendigas ese matrimonio, Padre eterno. Bendice su matrimonio, bendice su unión conyugal, Padre eterno. Señor mío, tú sabes que el matrimonio es como una barca, Dios mío, que muchas veces navega en aguas tranquilas y pacíficas, pero muchas veces, Dios de los cielos, también en la mar de la vida, Señor, se vuelve tempestad.
y se vuelve turbulencia, Padre mío, y los matrimonios comienzan, Dios de los cielos, a verse envueltos en la agitación de los problemas, en la dificultad, Dios de los cielos, cuando la marea sube, cuando las olas, Señor de los cielos, de la vida, Señor, quieren cubrir su matrimonio. En el nombre de Jesús yo te ruego que tú, Dios, les ayudes, que les guardes, que protejas su matrimonio, que los guíes a buen puerto, como dice tu palabra, de manera, Dios, que juntos, Dios mío, hagan que la barca de su matrimonio, Dios mío, siga adelante. Que Dios de los cielos pueda navegar hasta llegar a buen puerto, Padre de los cielos. Como dice tu palabra, lleguen a buena vejez con la bendición tuya, Señor mío, y que puedan ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos, Padre mío, y aún, Dios mío, más allá, en otras generaciones, Padre eterno, y que aún, Padre de los cielos, podamos terminar, Dios mío, nuestra carrera matrimonial en esta vida con la bendición tuya, con la gracia tuya. Oh Dios mío, guarda los matrimonios, hazlos fuertes, cuida de ellos, Padre. Ayúdanos a ser maduros a nosotros los varones. Ayúdanos a ser maduros, a ser, Dios mío, fiables, a ser, Dios de los cielos, Padre mío, tiernos, a ser, Padre mío, comprensibles con ellas, Padre, en el nombre de Jesús. Y a ellas ayúdales, Padre, también, para que juntos, Dios mío, construyamos un hogar feliz. Bendice los matrimonios, te lo ruego, oh Padre mío, no solo los que han venido aquí al frente, aún los que han quedado en su lugar. Toma su vida, ayúdales y glorifícate en todos. Padre bueno, yo sé que lo harás, que tú pelearás por cada matrimonio, por cada cónyuge, por cada hermano y cada hermana. Te damos gracias. Te ruego por los matrimonios que también escuchen este mensaje a través de la internet. Bendícelos, ayúdalos, guárdalos, cuídalos, protégelos de todo mal en el nombre de Jesús. Y si algún matrimonio está pasando por dificultad, ayúdales, Dios, ayúdales a resolver los problemas, a salir adelante, a triunfar, a ser victoriosos ante toda tempestad en el nombre de Cristo. Ahora, Señor, yo doy gracias a ti y ruego que en esta semana tú seas con nosotros. Padre mío, nos acompañes cuando estemos en la casa, en la calle, en el auto particular, en el transporte, cuando, Dios de los cielos, vayamos nosotros al trabajo. Sea, Dios de los cielos, allá, Dios mío, en el taller, en la fábrica, en la oficina, en el negocio, Padre mío, en el puesto, en el taller, Padre mío, sea donde sea, tu bendición sea con cada uno. Padre mío, bendice los diezmos que tus hijos traen al alfolí, bendice a los que van a la escuela, ayúdalos en sus proyectos, en sus estudios. Y creemos, Dios, que tú nos has oído. Rogamos ahora finalmente que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor incomparable del Padre y la comunión y participación del Espíritu Santo sea con todos, Señor, ahora y siempre. Amén, Señor. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.